Hola Paloma, bienvenida. Hola, profe y profesoras, ¿cómo están? Muy bien. Bien, ahí estamos. Me alegra. ¿Cómo está usted disfrutando el receso de septiembre? Profe, no sabe cuánto lo necesitaba. Muy contenta. Qué bueno. Nosotros estamos acá con semana de receso en la universidad por las fiestas patrias. Ah, claro. Es como unas semanitas de vacaciones. Claro. Habitualmente es feriado 18-19 y, y ahora como es miércoles y jueves, el viernes feriado también y lunes y martes también lo dieron en la universidad, así que está toda la semana disponible. No en todos los trabajos, pero en la universidad es así. La universidad sí. Paloma dice que la universidad le da toda la semana. Re lindo. Y sí, está bueno cortar un poquito. Y después termina en diciembre, ¿no? Terminan en diciembre. Claro, en diciembre terminamos con algunas cosas que quedan pendientes eventualmente para la primera semana de enero, pero ya diciembre estamos cerrando. ¿Y cuándo vuelve a arrancar la universidad? Marzo, En marzo. sí. Los docentes administrativos trabajamos todo enero, eh, nos dan todo el mes de febrero libre y en marzo volvemos. Ah. En Argentina, en noviembre, más o menos, mediados de noviembre, ya está casi todo cerrado, tema notas. Ya. A no ser que haya algún examen o algo que recuperar. Enero está muerto, no hay nadie, la universidad por lo general cierra. Y principio de febrero empieza a trabajar la parte administrativa y mediados de febrero arrancan algunos exámenes nuevamente. Ya. ¿Te parece un parte? ¿Profesoras? Ay, perdón, profe, lo interrumpí. No, dale, palo. No, era consultar que allá tienen trimestres, ¿no? En vez de semestres. Según qué carrera y qué materias. Ah, vale. Pero semestre no, o hay trimestres o cuatrimestres. Si son, ¿Y ahí cómo es la variación? Si son materias anuales, ¿viste? Por lo general hay materias que son anuales, cuatrimestrales, según la carrera, o trimestrales. Si son anuales, sí se dividen en semestres. Pero si no son anuales, si son por ahí cuatrimestrales o trimestrales, según la carrera que sea, la duración de la carrera, se divide de esa manera. Si son carreras largas, por lo general, lo que es medicina, lo que es derecho, psicología, que son de 5 o 6 años, son algunas cuatrimestrales y otras anuales. Nos quedó pendiente, Sergio, esto que hablábamos la vez pasada. ¿Te acordás de hacer algo en el tema de prevención del suicidio? Tienes razón. Retomémoslo. Pendiente eso, para cuando quiera ya lo podemos retomar. ¿Ya? Yo voy a estar, bueno, esta semana la tenemos con receso y la próxima voy a estar en Lima. ¿Tú estás en ISAP o no? No. ¿No?
Sabés que me es imposible de acá poder anotarme. Lo intenté y me rechazan. No sé por qué, si será que no es la misma. Sí, muy difícil, no sé, capaz que estoy haciendo algo mal, pero no lo puedo hacer. Qué raro. Sí. Porque te correspondería inscribirte en el capítulo de tu país de origen. Claro. A menos que quisieras inscribirte en Estados Unidos. No, pero me quiero inscribir, pero yo no sé si es que me toma, no sé cómo es pero no me deja anotarme. Cuando yo pongo Argentina, ¿Ya? yo no sé si es porque detecta que estoy acá, no tengo idea cómo es, pero no me deja inscribirme. Oye, y habría que preguntarle a quién está gestionando el capítulo para ver, porque si tienes interés, que te Sí, tengo que inscriban de alguna hablar otra forma. Sí, tengo que hablar con Ricardo, no me acuerdo el apellido, que fue docente mío, que está en la universidad del Museo Social. Ya. Voy a hablar con él, que él es digamos, el director del capítulo, creo, acá en Claro, Argentina. claro. Bueno, y estamos entonces la última semana de septiembre, vamos a estar ahí En Lima. en Lima, en el encuentro subregional. Y después ya a la vuelta en octubre podemos conversar. Perfecto, cuando vos quieras. Yo voy a Eso. estar acá, así que estamos trabajando a full Ya. con eso. Fantástico. ¿Querés que empecemos, Paulina, o esperamos unos momentitos más? Yo creo que sí se podría comenzar ya para no... Estás muteada. Ay, voy. Yo creo que sí se podría comenzar ya para no quedarnos después sin tiempo por si hay alguna pregunta al final y demás. Perfecto, bueno. Entonces, hacemos la presentación. Bueno, gracias por estar todos en el primer congreso que organiza AEDA. Tenemos hoy Bueno, hay varias instituciones que nos acompañan, las vamos a ir nombrando a lo largo de las ponencias. Pero tenemos el privilegio del primer ponente, que es el psicólogo magíster en Psicología Social y Comunitaria, el licenciado Sergio Chacón. Tiene una larga trayectoria en diseño de implementación, monitoreo y evaluación de programas de organización sin fines de lucro. Ha sido director social de la Fundación Paréntesis, jefe del contacto ciudadano del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Es docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Temuco, jefe de la Fundación Mujer Levántate. Bueno, y tiene, la verdad, que un currículum muy extenso, muy extenso. Sabemos que es un excelente profesional y prefiero darle paso a que él hable. Así que muchas gracias, Sergio, por sumarte a este proyecto, a este congreso. Y bueno, tenés 45 minutos y después tenemos algún tiempito para alguna pregunta, porque este link dura 1 hora exactamente. Así que, bueno, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Liliana. Yo estoy agradecido por la invitación que tú y Paulina me han hecho tan generosamente a compartir con usted y con quienes participen en este congreso el día de hoy. De verdad me siento muy honrado y creo que es una tremenda oportunidad también para poder seguir profundizando, discutiendo estos temas que son tan interesantes y tan necesarios también. Me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿Me confirman ustedes si es que se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Ya, fantástico. Ok. Bueno, aprovecho de saludar también a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy y también a quienes van a ver esta conversación en diferido, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales del Congreso y de las organizaciones que están organizando. Perfecto, yo hoy día voy a compartir con ustedes esta presentación que
se denomina cuándo, cómo y por qué adaptar una intervención en el ámbito del uso de sustancias, una mirada desde la ciencia y la implementación, que es uno de los temas que en términos profesionales me apasiona. Yo soy, además de ser docente de la Universidad Católica de Temuco, el Departamento de Psicología. De hecho, aquí hay varias colegas, estudiantes que nos están acompañando. También soy parte del directorio de la Sociedad Global de Implementación y hemos estado trabajando para hacer el vínculo entre ambos temas. Así que un poco de eso voy a compartir con ustedes el día de hoy. Algunas palabras preliminares en relación a esto, estas preguntas que están planteadas como título de esta ponencia, surge a partir de un trabajo que venimos realizando hace un tiempo desde el Departamento de Psicología con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de acá de la región de la Araucanía, que es donde yo estoy en Chile, en la región de la Araucanía, novena región. Y hemos estado trabajando en un proceso de adaptación de una de sus intervenciones preventivas que pretende fortalecer las habilidades parentales preventivas. Y como resultado de esto, uno de los productos de todo este proceso ha sido la elaboración de una guía breve de adaptaciones de intervenciones basadas en evidencia que pretende orientar a través de procedimientos bien simples y básicos a quien se vea enfrentado a este desafío de tener que implementar una intervención, ¿no es cierto?, y hacerla pertinente para su contexto. El proceso de adaptación se da en el marco de una mirada desde la ciencia, que particularmente la ciencia y la implementación. Y el trabajo que hemos venido haciendo se articula a partir de un marco en particular. Hay decenas de marcos, teorías, modelos, marcos, ¿no es cierto?, en ciencia y la implementación. Hay uno en particular que es el marco de implementación activa, que desarrolló Dean Fixen y sus colaboradoras fundamentalmente. Y ellos plantean algo que a mí desde el minuto uno me hizo mucho sentido, que es la fórmula para el éxito, que ellos le llaman. ¿Y qué es lo que plantean? Dicen que para que efectivamente se puedan lograr resultados socialmente significativos, es decir, por ejemplo, en el ámbito que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, todos aquellos resultados que a nosotros nos interesa que haya en la población desde una perspectiva sanitaria, ¿no es cierto?, en relación al uso de sustancias y a los problemas, riesgos y daños asociados al uso de sustancias, se requieren tres elementos que no son optativos, digamos. Tienen que estar sí o sí para poder tener esos resultados. Uno es que tú tengas una intervención efectiva, es decir, una intervención basada en evidencia, con resultados probados, etcétera. Que la implementación de esa intervención sea efectiva y que además el contexto esté preparado para eso, ¿sí? Suena simple, pero no lo es tanto, y la ciencia de la implementación lo que trata de hacer es de que la implementación sea efectiva, que el contexto esté preparado y que esas intervenciones efectivas estén acordes a los contextos y a la población a las que se vayan a dirigir, en los contextos en los que se vayan a implementar. Entonces, hay una serie de impulsores de una implementación efectiva, ¿no es cierto?, para poder avanzar en los procesos de implementación, pero hay uno en particular que es el tema de la fidelidad, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la fidelidad, ¿no es cierto?, pensando en cómo podemos hacer la diferencia para lograr estos resultados socialmente significativos, estamos en el ámbito de tratar de responder la pregunta de cómo podemos hacer para que la implementación efectiva conserve los aspectos fundamentales de aquello que yo quiero implementar, ¿sí?, sin que sean modificados aquello que explica el resultado que las intervenciones tienen, ¿sí? La fidelidad, entonces, como les decía, es el grado en que esa intervención que yo quiero implementar
se ajusta como está diseñada al protocolo original. Hay distintas formas de medir la fidelidad, pero habitualmente las cosas que se consideran tienen que ver con el ajuste al protocolo inicial, es decir, estoy haciendo esta intervención como se dice que hay que hacerla. Por ejemplo, una intervención es la aplicación del audit para el screening de consumo riesgoso de alcohol, ¿sí? El audit tiene una forma de aplicar, tiene pasos que hay que seguir, un instrumento específico, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero implementar eso, una medición de fidelidad es, estoy siguiendo el protocolo que el manual de audit dice que hay que seguir. Si son intervenciones preventivas, la cantidad de exposición a la que están las personas respecto de esa intervención preventiva, habitualmente son una cantidad de sesiones, ¿no es cierto? La calidad con la que se entrega el programa, es decir, no solo se está siguiendo el protocolo original, sino que la capacidad técnica de quienes hacen la intervención es la apropiada. Y por otro lado está la reacción y la aceptación de los participantes a la intervención, que también es un tema que habitualmente se monitorea y es súper importante desde la perspectiva de la ciencia de la implementación, porque cuando tú vas a implementar cualquier intervención, no puedes eludir la pregunta de esta intervención es apropiada para este contexto, es apropiada para esta población, será aceptable para esta población. Son cosas que hay que tener en consideración e ir monitoreando, tratar de resolverlo a priori, pero también monitorearlo una vez que se están ejecutando, se hayan ejecutado las intervenciones que se pretenden implementar. Ahora, ¿por qué es importante la fidelidad? Ya de alguna forma lo hemos enunciado, ¿no es cierto? Porque la evidencia es clara al decir que los programas que se ejecutan con alta fidelidad tienen mejores resultados que aquellos que se implementan con una fidelidad baja, ¿sí? Parece perogrullo, pero es importante decirlo. O sea, si yo tengo un programa diseñado que está basado en evidencia, que ha sido probado y que tiene resultados conocidos, si yo aplico ese programa de la misma forma, con fidelidad, la probabilidad de tener resultados similares aumenta. Si no lo hago de la misma forma, como está diseñado, la probabilidad de que esos resultados sean similares disminuye. Es de perogrullo, pero hay que decirlo. Porque no necesariamente hay tanta conciencia de que eso necesariamente es así, ¿sí? Como que se da por sentado que por el solo hecho de que se adapte a la población va a tener mejores resultados o va a tener los mismos resultados, los resultados esperados, no necesariamente porque depende de la calidad de la adaptación que uno haga. Y de eso vamos a conversar ahora también. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de una moneda de doble cara, digamos, que por un lado es fidelidad y por el otro lado es adaptación. Y podríamos decir que es un desafío de equilibrio, ¿sí? Por un lado, queremos que nuestra intervención basada en evidencia sea compatible con la población y con el contexto en el que la voy a implementar, pero también por otro lado, quiero que mi intervención basada en evidencia se mantenga lo más fiel posible al diseño original. Por lo tanto, la adaptación tiene que plantearse ese desafío de el equilibrio entre la adaptación y la fidelidad, que finalmente es lo que hace la diferencia. Y para eso hay una serie de criterios que hay que considerar para tratar de lograr ese equilibrio. Hay condiciones en las cuales si uno no las cumple, ese equilibrio se desbalancea absolutamente y entonces uno ya no puede tener ningún nivel de certeza respecto a los resultados que podría conseguir con la intervención. ¿Ok? Cuando hablamos de adaptación, solamente para sentar cierta base conceptual, ¿no es cierto?
son los cambios, las modificaciones que sufre la intervención, justamente para tratar de lograr ese calce con las poblaciones prioritarias y con las condiciones locales en las que se va a implementar esa intervención, ¿sí? Las adaptaciones no son decisiones ni procedimientos arbitrarios, o no deberían serlo, porque a alguien se le ocurrió que había que adaptarlo, porque le pareció que era entretenido hacerlo, sino porque es necesario lograr ese calce entre lo que está diseñado y la población y el contexto en la que se va a aplicar. Sobre todo considerando, y particularmente para América Latina, la mayoría de los diseños que hay de programas que están basados en evidencia, intervenciones basadas en evidencia, no están diseñadas en América Latina, ¿sí? Entonces, es casi un imperativo para nosotros, si es que lo que queremos hacer es implementar una intervención diseñada en otras latitudes, hacernos la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, también una respuesta posible a la pregunta de si es necesario hacer alguna adaptación podría ser, no es necesario, ¿sí? Y entonces lo que corresponde es implementar tal como está diseñado. Habitualmente es necesario hacerlo, ¿sí? Es parte de lo que la evidencia indica, ¿ok? Entonces, si somos un poco más específicos, denme un segundo porque mi perro está ladrando muy fuerte y me imagino que se está colando su ladrillo por el micrófono, ¿o no? Confírmenme ustedes, si no, para cerrar la puerta. ¿No? Ah, perfecto. Gracias. No se escucha. No. Ya, ok, gracias. Entonces, dicho un poco más técnicamente, la adaptación es el grado en que una intervención basada en evidencia es cambiada o modificada por un usuario, llámese usuario, no quien recibe un servicio de prevención, de tratamiento, lo que sea, sino la organización, el equipo que usa esa intervención durante el proceso de adopción e implementación para que calce con la necesidad del contexto o para aumentar su ajuste con las condiciones locales. Ojo que cuando hablamos de adopción estamos hablando de el momento y el procedimiento en este continuo que implica la implementación, en que la organización, la comunidad, la institución, ¿no es cierto?, decide seguir avanzando y comprometerse con el uso de una intervención basada en evidencia específica, ¿sí? A eso es a lo que se llama adopción en el marco de la ciencia de la implementación y también de la transferencia tecnológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos del contexto? Cuando hablamos del contexto, nos referimos a cualquiera de las características, condiciones que están en ese espacio, cultura, ¿no es cierto?, donde se va a implementar la intervención y que de alguna forma tiene la capacidad de interactuar con la intervención y pudiera producir una variación en los resultados de esta, ¿sí? Elementos del contexto son la cultura, los determinantes geográficos donde se va a realizar esto. No sé, no es lo mismo necesariamente hacer una intervención, la misma intervención en un espacio urbano que hacerlo en un espacio rural. Por ejemplo, en el trabajo que venimos haciendo con Senda, parte de las necesidades de adaptación surgieron a propósito de que era otro contexto geográfico, otro contexto cultural y étnico, porque era para realizarlos con personas de pueblos originarios, particularmente de pueblo mapuche acá en la Araucanía. Pueden ser condiciones económicas, éticas, legales y políticas. No sé, puede que haya algunas componentes de una intervención preventiva que esté reñida con algún principio ético o religioso de la población con la que yo voy a trabajar, y por lo tanto eso no lo puedo hacer, porque probablemente va a significar que sea cuestionado o que la gente no participe o que finalmente sea contraproducente para la intervención misma. Entonces,
Todos esos elementos del contexto son los que hay que considerar al momento de hacerse la pregunta, bueno, ¿calza o no calza esta intervención con este contexto particular donde quiero implementarla? Ya lo dijimos, adaptar no es la excepción, es más bien lo más habitual, ¿no es cierto? En general, las organizaciones lo que hacen es adaptar las intervenciones para que haya un mayor calce. Y entonces, dado que es lo más habitual y un proceso natural, ¿no es cierto? Es lo que hay que esperar, sobre todo, insisto, para Latinoamérica, y hay que estar preparados para eso. Por lo tanto, no da lo mismo no saber cómo se lleva adelante un proceso de adaptación, cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas que están disponibles, etc. Porque si no adapto, la efectividad de la intervención podría no ser tal, y si adapto mal, la efectividad de la intervención podría disminuir también o verse perjudicada. De hecho, hay muchos argumentos en términos de quienes plantean que hay complicaciones con el tema de la adaptación, ¿no es cierto? O los detractores, digamos, de la adaptación, que plantean que no, que todo esto va a retrasar el proceso de implementación, o los resultados no van a ser los que se pretende porque la adaptación se hizo sobre supuestos falsos, o que existe incertidumbre, porque vamos a implementar algo que adaptamos pero no hemos tenido la oportunidad de pilotearlo, de testearlo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente son argumentos que si uno los gestiona apropiadamente, si uno hace un proceso de adaptación de calidad, de manera oportuna, lo considera desde el principio, desde el momento de la adopción, son objeciones que fácilmente se pueden sortear, pero existen, digamos. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo clave, y esto hay que subrayarlo y grabárselo en la memoria fundamentalmente, porque cuando hacemos los procesos de adaptación, hay algo que no podemos modificar. No podemos modificar. Son los elementos centrales, o en la literatura en inglés lo van a encontrar como core elements, y son esos componentes que explican que un programa sea efectivo, ¿sí? Y eso no los podemos tocar. Obviamente esos componentes son específicos para cada uno de los programas o intervenciones basadas en evidencia, ¿no es cierto? Y ahora, conocerlo no siempre es tan fácil. En algunos programas, ¿no es cierto?, que están manualizados y que tienen su fundamentación y todo, habitualmente lo explicitan, pero no siempre es tan claro. Y están menos nítido aún cuando son intervenciones informadas por la evidencia, no basadas por la evidencia, y entonces ahí hay que explorar un poco más, y hay, en la guía que les comentaba yo al principio, ahí hay una propuesta de método para hacer ingeniería reversa, digamos, para poder identificar esos elementos centrales. Pero esto es fundamental, ¿sí? Esto no se puede tocar, no se puede cambiar, no se puede modificar. En términos generales, hay algunos claves, ¿no es cierto?, que hay que considerar para el proceso de adaptación. Primero, que las adaptaciones se producen por distintas razones, ¿no es cierto?, y obviamente tiene que ver con las que ya mencionamos, crear este calce, ¿no es cierto?, entre la intervención y las condiciones culturales y contextuales, dar cuenta de esa diferencia en la medida que existan, que lo que voy a implementar sea atractivo y que tenga saliencia, ¿no es cierto?, para la población con la cual voy a trabajar, y también, obviamente, permite ahorrar tiempo y dinero. Si es que uno pone en la balanza, implemento algo basado en evidencia y lo adapto, o creo algo desde cero, que es mucho más complejo, requiere más recursos, ¿no es cierto?, etcétera. Hay distintos tipos de adaptaciones, están algunas que tienen que ver con el contenido, otras solamente con cómo yo presto el servicio o hago el trabajo.
puede ser planificada desde el momento de la adopción o puede ser reactiva. Empezamos a implementar y nos dimos cuenta que no funcionaba así como estaba diseñado y entonces tuvimos que hacer adaptaciones. El proceso de adaptación propiamente tal tiene distintos elementos que vamos a ver ahora, algunos que son comunes para no detenerme acá. Obviamente siempre hay que considerar algún proceso de evaluación, ¿no es cierto?, de la implementación, de la factibilidad, qué tan aceptable es para las personas a las cuales estamos ofreciendo esta intervención, qué tan aceptable es para ellos, porque eso determina también la participación, la desvinculación de las personas de las intervenciones, etcétera, y obviamente cuáles son los resultados de la intervención. Y en el proceso de adaptación hay algo que es fundamental si es que queremos llevar adelante un proceso que sea robusto y validado ecológicamente, ¿no es cierto?, que se involucren los actores claves, todos los actores claves necesarios para que puedan participar en este proceso, aquellos que representan a la población objetivo, gente de la comunidad local, organizaciones que sean relevantes, ¿no es cierto? Eventualmente hay que responder la pregunta si conviene o no involucrar a quienes diseñaron la intervención y también investigadores y expertos en el campo de la intervención que yo estoy queriendo implementar. Como les decía, hay ciertos elementos que son comunes, ¿no es cierto? Esto es resultado de un estudio que se hizo, ¿no es cierto?, donde se revisó una serie de propuestas y procedimientos de intervención y hay ciertos elementos que todos los diversos procesos coinciden. El primero es identificar los componentes y actividades centrales del programa que impactan en los resultados. Es lo primero. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los core elements? Eso es lo primero que hay que identificar, porque eso cuando uno hace la cirugía no lo puede tocar, no lo puede desconectar porque se te muere el paciente. Eso no se puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, para evitar esa dificultad, lo primero que hay que hacer es identificar los componentes y actividades centrales del programa que impactan en los resultados y posteriormente identificar el por qué se requiere adaptar y cómo realizarlas sin alterar esos componentes centrales. Dicho sea de paso, yo les voy a través de las organizadoras, les voy a compartir esta presentación para que la puedan tener, así es que pues estoy yendo un poco rápido, ¿no es cierto?, para que podamos optimizar el tiempo. Un tercer elemento es que la adaptación hay que pilotearla, ¿sí? Porque, ok, tengo el diseño original, adapto, pero tengo que ver cómo funciona, si efectivamente esa modificación que hice yo de la sesión, este material nuevo que incluí o que reemplacé, si funciona o no funciona, si es aceptable o no es aceptable para las poblaciones, etc. Y además monitorear y evaluar las adaptaciones. Estos son los elementos comunes a los procesos de adaptación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo todo planificado, ¿no es cierto? Tengo estos marcos, estos procesos, estos procedimientos, ¿no es cierto? En la guía que les mencioné ahí hay claridad respecto de eso. Pero, ok, ¿qué pasa si la realidad no es tan como dice la teoría, ¿no es cierto? Y se encuentran ustedes con un escenario que no es poco probable que se encuentren, y es el siguiente. Los equipos realizan adaptaciones sin orientación y sin documentación del proceso. Les llega la instrucción de que tienen que implementar una intervención, son capacitados, etcétera, y dicen ya, vayan, háganlo, ¿ok? Y a medida que van implementando, van haciendo pequeños cambios o grandes cambios, no lo sabemos, ¿no es cierto? Y entonces lo que pasa es que distintos equipos en distintos territorios empiezan a trabajar con versiones adaptadas distintas, ¿ok? Y entonces coexisten diferentes versiones de una misma interfaz, ¿ok? Y entonces los llaman a ustedes. Supónganse que ustedes son consultores en ciencia de la implementación, le dicen, ayúdenos, estamos con esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo primero es que hay que volver sobre los pasos, digamos. Entonces, ¿pero qué implica eso, volver sobre los pasos? Primero que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los equipos, porque los equipos de manera autónoma, sin necesariamente la guía apropiada
ni los procedimientos, ni los criterios de calidad con lo que hay que hacer el trabajo, han sido sensibles a la necesidad del contexto de las poblaciones de que las intervenciones tienen que ser adaptadas. Entonces, lo primero es reconocer ese esfuerzo, ¿sí? Implicar a los equipos en lo que se viene, este proceso de adaptación ya más planificado, reactivo después planificado, y además este reconocimiento del esfuerzo también implica no solo el muy bien, gracias por avanzar, sino que hay que dar cuenta de esos cambios que ya se han hecho, hay que documentarlos, ¿sí? Yo les comentaba que nosotros empezamos con este trabajo y el interés por el tema de la adaptación a partir de un trabajo que estamos haciendo con Senda, acá en la Araucanía, donde nos encontramos con un escenario similar. Y lo que hicimos fue, efectivamente, hacer un levantamiento de todas las modificaciones que se habían hecho, así detallado, con un procedimiento específico, y generamos finalmente una propuesta de adaptación para seguir en los siguientes pasos. ¿Ok? Bueno, cuando uno documenta esos cambios, recién ahí puede hacer algo que es fundamental, que es comprobar la lógica de las adaptaciones, ¿no es cierto? Y además ver si es que se ha tocado o no algo sensible, es decir, un componente central. ¿Ok? Y una vez que uno hace esto, ahí diseña y aplica un proceso de adaptación planificado. ¿Ok? Entonces, los siguientes pasos pueden ser, en este caso, por ejemplo, en la referencia que yo le estoy dando del trabajo que hicimos que estamos haciendo, porque aún no termina, con Senda, se hizo este levantamiento, la validación, ¿no es cierto? Y entonces se siguió avanzando en lo que faltaba por adaptar, porque además a través de un proceso sistemático, digamos, y se llegó a una versión final que está en este momento siendo puesta en valoración de un panel de expertos a través del método Delphi, digamos, para llegar a consensos a través de un panel de expertos, y eso va a dar origen a una nueva versión de esta intervención armonizada, de manera de que esa sea la versión que se va a pilotear. Y del resultado de este piloto seguramente van a salir algunas otras modificaciones, adaptaciones necesarias, hasta dar con la versión final, que es la intervención que se va a implementar finalmente en esta nueva población, con estas nuevas características que yo les comentaba. ¿Ok? Eso es cuando uno se encuentra con este escenario que no es poco habitual. Hay un elemento que es crítico, yo diría que igual de crítico como el no tocar los elementos esenciales o componentes centrales, y me refiero a la documentación, el monitoreo y la evaluación en todo el proceso de adaptación, ¿sí? Hay que ser claro, explícito respecto de qué se adaptó, por qué se adaptó, cómo se adaptó. Todo tiene que estar debidamente documentado, todo tiene que ser trazable, de manera que cualquier persona que diga, a ver, muéstrame qué hizo, cómo lo hizo, cuáles fueron las decisiones que tomó, cuáles son los fundamentos de sus decisiones, cuáles son los cambios que hizo en detalle, ser capaces de dar cuenta de eso, ¿sí? Bueno, además de toda la evaluación que implica la adaptación, tanto a nivel de pilotaje como evaluación final de la implementación y de los resultados, porque ahí además hay que hacer esa distinción entre los resultados de la implementación y los resultados de la intervención. Los resultados de la intervención es aquello que yo quiero que a partir de mi intervención produzca este cambio socialmente significativo en las personas a las que estoy llegando, que aumente la percepción de riesgo, que disminuya la prevalencia en el uso de alguna sustancia, que se retrase la edad de inicio en el uso de alguna sustancia, etc. Y los resultados de la implementación tienen que ver más bien con si esto es aceptable o no es aceptable para las personas, con qué nivel de fidelidad se está aplicando el protocolo adaptado, etc. Sí, hay harto paño que cortar en relación a eso. Y respecto a la documentación, el monitoreo y la evaluación, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Aquí hay
solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Esto es una matriz que se usa para poder ir haciendo una documentación de las decisiones que uno va tomando, ¿no es cierto? Y da cuenta del nivel, del fundamento, de qué es lo que se modificó, ¿no es cierto? Una valoración del nivel de consistencia en relación a la fidelidad, etcétera. En la guía que les mencioné, que a continuación les voy a mostrar para que puedan descargarla si les interesa. Están estos pasos descritos también, así como para ir haciendo como una lista de chequeo, digamos, ¿sí? Para no detenerme mucho más en esto, porque en realidad es harto detalle, digamos, y lo pueden ver ahí en el documento con mayor claridad, y les puede servir de guía también si están llevando adelante un proceso de este tipo o piensan iniciar un proceso de adaptación. Lo pueden usar ahí sin ningún problema. ¿Ok? Pero lo clave es documenten, hagan un repositorio con todos los archivos de todo lo que han visto, dejen registro de las decisiones que toman, de verdad, eso es fundamental. Y ojo que no tiene que ver solamente con un, ¿cómo decirlo?, con un discernimiento técnico, sino que también yo creo que tiene también una dimensión ética, porque de alguna forma tú estás tomando decisiones que pudieran afectar la efectividad de una intervención en una población determinada que espera recibir el mejor servicio posible, la mejor intervención posible. Y si tú estás haciendo algo que no es planificado, que no es sistemático, no es riguroso, que quienes lo hacen no son capaces de dar cuenta de las decisiones que están tomando, tiene una dimensión ética ahí que yo creo que también hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, aquí está la referencia. Como les decía, a través de las organizadoras yo les voy a compartir esta presentación para que la puedan tener. Se las puedo poner aquí en el chat también durante las preguntas. Y ahí pueden tener acceso a los documentos originales, ¿no es cierto? Y para quienes estén interesados en tener acceso a esta guía que les comentaba, ahí la pueden descargar y compártanla, hagan lo que necesiten. Es una guía breve diría yo, para encauzar un proceso de adaptación y que te permite tomar el hilo, digamos, de cómo hacerlo, y te da las claves de también, si uno quiere profundizar en alguno de los temas, poder hacerlo también a través de la bibliografía que está citada en la guía. ¿Ok? Eso. Preguntas. Estamos a tiempo, estamos bien. Estamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario? Me parece que fuiste muy claro. Ojalá. Ahí sí. Paloma levantó la mano. Sí, más que pregunta como tal, era que me parece muy, muy buen tema de la ciencia de la implementación, porque a veces uno se olvida mucho del factor contextual y que uno tiene que ser bien adaptable en lo que sea que esté haciendo, y que uno tiene que ser el que se adapte, ¿cierto?, a la persona o las personas con las que está trabajando. Y siento que eso muchas veces, yo que estoy en pregrado, todo eso capaz se menciona mucho, pero no te dan como herramientas prácticas, ¿cierto? O instancias prácticas en las que uno pueda ejecutar lo mismo. Entonces igual uno termina como siendo bastante más riguroso de lo que piensa, digamos, no tan flexible. Así que nada, muy, muy bueno el tema, profe y profesoras, así que gracias. Gracias a ti, Paloma. Capaz una consulta, sí. A mí me interesa mucho este tema de como de cómo colaborar con otros profesionales. Entonces, quizás consultar a las profesoras
como cuál es su profesión o también con qué otros profesionales uno colabora en torno a este tipo de temática y cómo se pueden dar esos trabajos en conjunto. Antes de que responda Liliana y Paulina, bueno, una de las opciones como no sé si estabas, Paloma, cuando estábamos conversando al principio, ISAP es una comunidad global, digamos, que tiene expresiones en los capítulos, a través de capítulos nacionales, ¿no es cierto? Y ahí hay una red importante. Aquí a través del chat le estoy dejando el link para quienes les interesa hacerse miembro.